Muchas gracias por la invitación a la Fundación Foncolef, por esa invitación tan especial a propósito del Día Internacional del SINGAP 1, celebrado el 21 de junio. Voy a presentarles este tema y esta conferencia que he denominado una propuesta integral para diagnóstico, apoyo psicosocial y abordaje del SINGAP 1. Y antes de entrar ya a abordar los diferentes temas que consideramos que son muy importantes abordar para el abordaje, el diagnóstico, el tratamiento y la evolución favorable de nuestros pacientes con SINGAP 1, recordando que esta es una condición poco frecuente o como se conoce, enfermedad rara o huérfana por la baja prevalencia, como ya hemos visto. Creo que un tema muy importante y clave de abordar es la importancia del diagnóstico temprano y oportuno. Pero para hablar de el diagnóstico temprano y oportuno, particularmente en esta condición poco frecuente que se denomina SINGAP 1, preguntémonos cuáles son esos trastornos del neurodesarrollo que pueden estar asociados a esta condición para poder entender entonces por qué es tan importante lo que llamamos el diagnóstico temprano y oportuno. A manera de recordatorio, veamos entonces cuáles son esas dimensiones del neurodesarrollo infantil que cursan en el desarrollo de un niño o de una niña en sus primeros años de vida. Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo infantil, hablamos de la importancia del desarrollo sensorial, del desarrollo motor, del desarrollo del lenguaje y también del desarrollo de la habilidad o la cognición social. Y qué importante hablar también del desarrollo emocional como parte integral de este enfoque del neurodesarrollo infantil. Y es así como seguramente por condiciones de causa genética vamos a encontrar que pueden estar asociados en comorbilidad a una condición como el SINGAP 1, lo que denominamos trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo que pueden estar asociados a una enfermedad rara o poco frecuente como SINGAP? Se denominan trastornos del neurodesarrollo a aquellas alteraciones en el desarrollo cognitivo, neurológico, como en el caso de SINGAP 1, que está asociado a un retraso madurativo global y que afecta el sistema nervioso en su curso normal del desarrollo. Entonces, ¿qué hace que se presente un trastorno del neurodesarrollo? Disfunción cognitiva, neurológica, psiquiátrica y que pueden afectar el desempeño personal, social e incluso el aprendizaje en la etapa infantil y en la adolescencia. De ahí la importancia de que veamos entonces cuáles son esos trastornos que pueden estar asociados. Según la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo infantil basados en el manual diagnóstico DSM-5, se denominan asociados a esta condición estos posibles trastornos que están dentro del grupo de lo que se llama los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, la discapacidad intelectual que está presente, ahora lo vamos a ver más adelante con más detalle en SINGAP 1, los trastornos del espectro autista, los trastornos de la comunicación, los trastornos motores, los trastornos específicos del aprendizaje y en muchos casos también puede estar asociado a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay algo muy importante que hablamos desde la neuropsicología, la neurociencia, la neurorehabilitación, y es lo que se conoce como la ventana de oportunidades en el neurodesarrollo infantil. Y me gusta siempre hablar de esta ventana de oportunidades, de este concepto tan especial y tan importante, porque desde la neurorehabilitación, desde el neurodesarrollo infantil, desde las neurociencias, vemos que esta ventana de oportunidades es ese momento crítico, es ese momento oportuno que debemos identificar los profesionales que acompañamos estos procesos de diagnóstico y de abordaje y tratamiento para identificar cuáles son esos momentos
en el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor, en el desarrollo sensorial y en todas las dimensiones del neurodesarrollo para hacer una intervención temprana y oportuna. Entonces, qué bonito comprender esto de esa oportunidad que se puede presentar en los primeros años de vida de una persona que, por ejemplo, se ha diagnosticado un niño con SINGAP 1, porque ahí es donde se convierte en ese momento esencial para el tratamiento y abordaje de esta condición. Hay un concepto muy importante que me gusta siempre hablar cuando hablo de una enfermedad poco frecuente como el SINGAP, y es de ese concepto que se conoce como la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad. Este es un concepto muy importante para identificar esos momentos oportunos, esos momentos críticos, esos momentos cruciales en el diagnóstico y en el tratamiento, porque nos ayuda a comprender que el cerebro tiene esta capacidad y esta habilidad para aprender continuamente y adquirir nuevos conocimientos a partir de las experiencias que un niño o una niña pueda en sus primeros años de vida tener como estímulo, bien sea en los contextos escolares, en los contextos terapéuticos, en la atención médica clínica especializada. Es allí entonces como el concepto de neuroplasticidad nos enseña que el cerebro tiene la capacidad importante de adaptarse a las nuevas circunstancias, de adquirir nuevas habilidades, de desarrollar lo que llamamos la inteligencia práctica y lo que hace que una personita pueda ser más funcional en sus diferentes contextos. Por eso es que es tan importante y hacemos un llamado a través de este webinar que estamos haciendo para conocer más acerca del SINGAP 1, esta enfermedad poco frecuente, acerca de la importancia del diagnóstico temprano para tratamiento y abordaje integral oportuno. Desde la neurociencia, la neuropsicología, la neurorehabilitación, consideramos que los 5 o 6 primeros años de vida son esa ventana de oportunidad de la que hemos hablado. Es decir, que en la primera infancia, cuando hay un diagnóstico temprano, podemos tener esa oportunidad tan valiosa de hacer un tratamiento temprano. Y si hacemos un tratamiento temprano, posterior a un diagnóstico oportuno y temprano, vamos a encontrar que vamos a tener una mejor evolución porque vamos a intervenir el neurodesarrollo a través de esas prácticas organizadas de estimulación, a través de los procesos terapéuticos y la atención médica especializada. Entonces, el pronóstico y la evolución del paciente puede ser más favorable en comparación a los niños que de pronto no han tenido esa posibilidad de tener ese diagnóstico temprano y ese tratamiento oportuno. ¿Qué nos dicen las neurociencias que han encontrado? Que la experiencia temprana, adecuada y oportuna, y me gusta hablar siempre de esos tres términos, temprano, adecuado y oportuno, puede modificar el funcionamiento y la anatomía cerebral. Recordemos que el SINGAP 1 tiene algo muy importante de comprender y es que esta enfermedad se produce por la falta de producción suficiente de la proteína SINGAP 1 que afecta esa conexión entre las neuronas, esa organización y ese funcionamiento cerebral. Entonces, si un paciente, si un niño en sus primeros años de vida diagnosticado con SINGAP 1 tiene la posibilidad de recibir esa experiencia temprana, adecuada y oportuna, va a tener una modificación en ese funcionamiento, en esa anatomía cerebral. Es así entonces como esta condición cursa con lo que se llaman trastornos del neurodesarrollo y comparte características de estos trastornos que hacen parte como de su perfil, como denominamos nosotros, característico clínico o fenotípico, con otras enfermedades huérfanas como el síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Williams, el síndrome de Noonan, el síndrome de X frágil, de Angelman, de Prader-Willi, el síndrome 18Q y otros similares que comúnmente también cursan con esos trastornos. ¿Cuáles son algunos entonces
específicamente de estos trastornos que están asociados. Veíamos entonces que el retraso psicomotor, pueden haber también trastornos neurocomportamentales manifestados en problemas de comportamiento, trastornos neurosensoriales, que ahora los voy a explicar un poco más, la discapacidad intelectiva y déficit cognitivo asociado, los trastornos del sueño, conductas de autismo, que son incluso una de las mayores preocupaciones en el tratamiento y abordaje, los trastornos del aprendizaje y en algunos casos puede haber una multidiscapacidad asociada que requiere este abordaje desde un enfoque integral. Entonces veamos algunas de estas características específicamente y cuáles son esas recomendaciones importantes a tener en cuenta. La epilepsia está presente, según los estudios clínicos que se han hecho y las investigaciones, en un 98% de los pacientes. Y qué importante conocer esto, porque si conocemos que esta es una condición característica y que está altamente asociada a esta condición, entonces entendemos que hay un desarrollo madurativo distinto que requiere atención por una evolución diferente a nivel madurativo, por una encefalopatía epiléptica que está caracterizada por crisis de ausencias, que es cuando los niños se quedan mirando un punto fijo sin que hayan unos movimientos muy llamativos como usualmente pensamos. Hay asociado también mioclonías palpebrales y una crisis mioclónica atónica. Es decir, que hay unas características epilépticas allí que es muy importante manejarlas, diagnosticarlas, estudiarlas, conocerlas, porque son de inicio temprano. Y entre más temprano sea el inicio, cuando se maneja y se aborda tempranamente, mejora la evolución. Puede entonces afectar el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Y aquí hago un llamado a atención de la importancia de diagnosticar, estudiar las características de esta encefalopatía epiléptica en los pacientes con SYNGAP1 y la importancia del tratamiento farmacológico y sobre todo la adherencia a estos tratamientos bajo el acompañamiento médico, el equipo multidisciplinario y siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para este manejo farmacológico. También se conoce, según los estudios y las investigaciones de esta condición, que cursan con una discapacidad intelectual. En el 100% de los casos hay discapacidad intelectual y por tanto un trastorno del aprendizaje asociado, un retraso en el desarrollo cognitivo y como les explicaba hace un momento, está asociado a que la proteína SYNGAP en el cerebro es muy importante y se llama crítica porque juega un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y en madurativo a nivel funcional y anatómico para que el aprendizaje se pueda o no dar de manera normal o regular. De ahí entonces la importancia de que si una persona, un niño con discapacidad intelectual por SYNGAP1 necesite de una atención diferencial en los contextos educativos. Y este es un llamado para los docentes que nos estén escuchando, para las instituciones educativas, para que podamos hacer esos procesos de atención diferencial para que realmente podamos llevar a cabo procesos de atención escolar de acuerdo al enfoque de ajustes razonables para la inclusión y lograr que el aprendizaje sea funcional y que los niños puedan tener esas experiencias educativas en las instituciones que puedan ofrecer estos servicios. También es importante conocer que en el 50% de los casos de pacientes diagnosticados con SYNGAP1 hay conductas del trastorno del espectro autista. Y esto está muy relacionado con una disfunción en áreas de la corteza prefrontal y frontal. Y es lo que se llama a nivel neurológico el funcionamiento ejecutivo. Esto es lo que puede ayudar a explicar por qué está presente los trastornos del autismo en Singapur. Y ese es un tema crucial en el abordaje y en el diagnóstico, porque si logramos
abordar estas características relacionadas con el trastorno del espectro autista a través de técnicas como la terapia conductual basada en lo que se conoce el análisis conductual aplicado ABA, podemos ayudar a disminuir esta dificultad para resolver problemas, para corregir y regular sus actos cognitivos, las conductas perseverativas y todas estas conductas que de pronto pueden tornarse de difícil manejo en un contexto escolar, en la vida cotidiana o incluso en diferentes contextos sociales. También muy importante llamar la atención sobre los trastornos del sueño que pueden estar asociados a la condición SYNGAP1. Se conoce que son muy frecuentes en los pacientes diagnosticados con esta condición, que puede afectar significativamente el desarrollo cognitivo, el comportamiento y el estado emocional. De ahí, importante entonces llamar la atención de quienes nos escuchan hoy para que conozcamos que esos trastornos deben ser abordados con especialistas en trastornos del sueño, con el equipo multidisciplinario y especialmente en la mayoría de los casos con el tratamiento farmacológico, como lo he venido mencionando, con un acompañamiento y monitoreo permanente para que pueda tener un buen manejo esta atención. También pueden estar presentes desde esta mirada del neurodesarrollo, de las neurociencias y la neuropsicología, lo que se conoce como los trastornos neurosensoriales y que pueden afectar el comportamiento. Muchas veces quizás no entendamos por qué los pacientes con SYNGAP1 un ruido fuerte, un ruido ambiental, un ruido estridente, que para ellos puede ser estridente, por una sensibilidad denominada inusual ante esos ciertos estímulos que pueden para ellos ser aturdidores, obedece a una alteración en el procesamiento sensorial que tiene que ver con lo que se llama la actividad nerviosa superior o del sistema nervioso central. Y lo que hace esta sensibilidad inusual por ese trastorno neurosensorial es que se presenten alteraciones del procesamiento sensorial, una hiporrespuesta o una hiperrespuesta, y hace que hayan alteraciones emocionales y conductuales asociados a este trastorno. Entonces, por eso es muy importante también diagnosticarlos y poderlos intervenir de manera que pueda ser una variable que no incida en una manifestación conductual o una manifestación emocional. Y muy comúnmente también encontramos como parte de sus trastornos del neurodesarrollo los trastornos del lenguaje. Recordemos que en la mayoría de personas, de niños, adolescentes que tienen trastornos del lenguaje, por una limitación en la comunicación, porque no quizás comprenden lo que se les comunica, porque quizás no pueden expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que piensan, sus necesidades, porque predomina lo que se llama el lenguaje no verbal y una limitación en la comunicación puede llegar a ocasionar lo que conocemos como una afectación de la funcionalidad comunicativa. Y si hay afectación en la funcionalidad comunicativa, hay problemas de comportamiento, diría yo que en la mayoría de los casos. Si el niño o niña, el adolescente no puede o el adulto no puede comunicarse, hay frustración, hay una insatisfecha necesidad de comunicación, hay dificultades para expresar lo que siente, lo que piensa e interactuar con los demás, socializar. Y esto hace entonces pues que haya frustración, rabietas, crisis de conducta, ansiedad y otros problemas de comportamiento asociados. En el caso de SYNGAP1, depende de la ubicación de de la mutación en el gen que tiene como causa o provoca la causa del SYNGAP1. Muy importante conocer esto, porque de acuerdo a cómo se estudie este problema, cómo se diagnostique y cómo se pueda comprender, así mismo podremos entender
dependiendo de esa ubicación de la mutuación, qué características tiene ese trastorno del lenguaje. Entonces, muy importante identificar que asociado al trastorno del lenguaje hay limitación en la comunicación y por ende afecta el comportamiento. Recomendación importante, implementar sistemas de comunicación alternativos y aumentativos para lograr mayor funcionalidad de la comunicación en pacientes con SINGAP 1 en los diferentes entornos cotidianos. Yo incluso en la mayoría de los casos, cuando tengo la oportunidad de acompañar a las familias en estos procesos, recomiendo que se usen pictogramas, que se usen incluso la enseñanza de lenguas no verbales, de lenguaje no verbal, de una manera muy cotidiana, a través de señas naturales que de pronto se puedan aprender en la cotidianidad y que no necesariamente sea lenguaje de señas como el que tradicionalmente conocemos. Entonces, muy importante poder implementar esas estrategias que ayuden a que la comunicación sea más funcional. Además de lo que ya he mencionado, entonces, ¿cuáles son esos aportes muy importantes para la intervención? Ya hemos visto cuáles para el diagnóstico, para el tratamiento, ahora veamos concretamente para la intervención qué es importante tener en cuenta. Por un lado, es importante comprender que si estamos en una condición, atendiendo a un paciente con una condición que puede tener una multidiscapacidad y una variedad de síntomas que pueden afectar su desarrollo, es muy importante también hacer un proceso de atención integral, multimodal, con un enfoque biopsicosocial, en donde dependiendo de las características clínicas de cada paciente, intervenga un grupo de profesionales como el genetista, el psiquiatra, el nutricionista, el neuropsicólogo, el trabajador social, los terapeutas del lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional y todo aquel profesional que pueda conformar en sinergia este equipo multidisciplinario para que pueda ofrecer a la persona con SINGAP 1 y la familia todas las alternativas de tratamiento farmacológicas y no farmacológicas que puedan ayudar a mejorar la condición. Muy importante tener en cuenta que si hay manejo farmacológico, como les he venido diciendo, en la mayoría de los casos de pacientes con SINGAP 1, necesario para regular las convulsiones o la crisis epiléptica, muy importante para lograr regular los trastornos del sueño, muy importante en la mayoría de los casos para regular los síntomas conductuales, es importante la adherencia al tratamiento. Muchas familias temen iniciar los manejos farmacológicos, pero es importante tener en cuenta que en muchas condiciones para mejorar la calidad de vida, el bienestar, y el funcionamiento es importante el manejo farmacológico. Entonces, de la mano con los especialistas, con la orientación de los especialistas, siempre muy importante vigilar la efectividad de esos tratamientos, monitorear la respuesta al tratamiento, las complicaciones que puedan surgir del manejo farmacológico y siempre de la mano con los especialistas. Muy importante también desde esta mirada biopsicosocial, la intervención y el abordaje psicosocial. Y sobre esto quiero llamar especialmente la atención porque pienso que aún nos falta ser mucho más fuertes en ese acompañamiento psicosocial, pensar mucho más en el cuidador, en sus habilidades para el cuidado, para la crianza, para poder seguir su vida normal. Necesitamos aún fortalecer mucho esas habilidades de resiliencia, de generatividad en la familia, en los cuidadores, porque se enfrentan a diferentes desafíos, a una enfermedad o a una condición que no se conoce, que el pronóstico muchas veces es incierto, que los tratamientos no es fácil acceder a ellos o a un medicamento. Entonces necesitan ser abrazados en solidaridad y apoyo esa familia que se enfrenta al diagnóstico y a ese día a día que a veces es tan difícil en los diferentes contextos familiares. Entonces, muy importante siempre, junto con el psicólogo, el trabajador social, el equipo multidisciplinario, poder ofrecer ese acompañamiento psicosocial.
¿Qué es importante tener en cuenta en el acompañamiento psicosocial? Identificar cuáles son esos factores de riesgo que pueden tener las familias y que requiere especial atención. Por ejemplo, hay familias que se quedan en el diagnóstico, en la complejidad del diagnóstico, en la negación, en no aceptar la condición del paciente, en negarse a aceptar esa condición. Familias que de pronto no tienen redes de apoyo, que no tienen acompañamiento de las organizaciones, que no pertenecen de pronto a una red social, que puedan acompañar y apoyarlos en esos procesos, que carecen incluso de apoyo espiritual o que cursan con unas historias de vida complejas o dificultades económicas que hace que sumando todas estas variables haya un alto riesgo psicosocial. Muy importante estimular en las familias lo que decíamos, la generatividad, la resiliencia, identificar cuáles son esos recursos de las familias, cuáles son sus necesidades particulares para que podamos trazar esa ruta de atención de acuerdo a las necesidades de cada familia, de acuerdo a sus recursos propios. Y no puedo dejar de hablar para finalizar esta intervención de la importancia de la salud mental del cuidador. Qué importante que en los equipos rehabilitadores, en los equipos multidisciplinarios, no sea solo labor del psicólogo, no sea solamente labor del trabajador social, sino de todo el equipo que interviene en la atención y en el abordaje para que cuidemos la salud mental del cuidador. El cuidador vive en el día a día con los retos y desafíos de este diagnóstico, con el cuidado 24/7, con las hospitalizaciones, con los cambios que hay en ese día a día. Muchos cuidadores no tienen tiempo para ellos mismos, han renunciado a sus proyectos de vida personal, a sus trabajos y se dedican al cuidado permanentemente. Pero también nos enseñan de resiliencia, de generatividad, de fortaleza, de valentía y de esa capacidad de cuidar para vivir y vivir para cuidar. Hay unas historias de vida inspiradoras, hay unas historias de vida de salir adelante con esperanza, con fe para poder llevar a cabo estos procesos que a veces son tan complejos para el cuidador y la familia. Creo entonces que los cuidadores requieren una especial atención de nosotros porque se pueden enfrentar a diferentes crisis durante los momentos de atención de la persona con este diagnóstico, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en cada etapa de la vida hay nuevos desafíos, hay nuevos retos, hay cambios, hay crisis y debemos evitar, haciendo un buen proceso de acompañamiento y un buen proceso de apoyo, que haya dificultades en el cuidador que pueda afectar su vida personal, su bienestar, su calidad de vida, su salud, porque son fundamentales en los procesos de atención. Finalmente, y para concluir, entonces, ¿cuáles deben ser esos propósitos del abordaje integral y de la atención oportuna y temprana de los pacientes con Singapur? Siempre estos pilares fundamentales. Los procesos de atención que realizamos siempre deben tener como objetivo superior, como esos grandes objetivos, esa visión, para que los pacientes puedan desarrollar habilidades para la autodeterminación, la vida independiente, la inclusión y la participación en diferentes contextos. Y sobre todo, pensar en que el nivel de funcionalidad en cada etapa de la vida es lo que todos queremos y anhelamos lograr junto con el paciente y la familia y sus redes de apoyo, que redunden entonces en calidad de vida y en bienestar integral. Gracias por todos los que nos ayudan a visibilizar, a sensibilizar, a hacer visible lo invisible, como la Fundación Funcolep, como el Fondo de Investigación SINGAP y las instituciones que permanentemente estamos acompañando estos procesos por una mejor calidad de vida, por bienestar, por ese bienestar integral para nuestros pacientes, para las familias y sigamos juntos haciendo visible lo invisible. Muchas gracias y termino con esta frase. Detrás de cada persona con SINGAP 1 hay una red de amor que lucha cada día. Y pienso que juntos podemos ser más los que podamos realizar esta noble causa. Muchas gracias.